Buenas noches. Bienvenidos. Gracias por estar ahí, parodiando a lo que diría nuestro querido y añorado Miguel Ríos. El nacimiento de un libro, la aparición de un libro, creo que es una de las mejores noticias que nos pueden ocurrir en el día de hoy, en el tiempo que vivimos. Pues aquí tenemos el nacimiento de un nuevo libro y hemos venido a conocer a la criatura y a celebrarlo. Así que muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión festiva. Carlos Ruiz Zafón, la mesa la componemos Ramón Llanes, prologuista del libro, coordinador de Poetas de Huelva por la Paz, escritor, poeta. Expedi Vázquez, el autor, del cual daremos una referencia más amplia un poquitín más adelante. Y yo, Jerónimo Gallego, bibliófilo, articulista, corrector, amigo, Expedi, más que nada. Después, en cuanto terminen con la jirafa, hay tormentas, estoy viendo que hay tormentas. Ahora. Después, a lo largo de la presentación, nos van a leer un par de párrafos para introducirnos un poquito en el contenido del libro Sergio Vázquez Jr. y Ana Caro, que aunque tiene nombre de bordadora de palios de Semana Santa, no tiene nada que ver. Es nuestra Ana, nuestra querida Ana. Bueno, pues les decía que Carlos Ruiz Zafón, conocido seguro de todos ustedes, en su obra El juego del ángel, nos dice: la gente normal trae hijos al mundo. Los novelistas traemos libros. Estamos condenados a dejarnos la vida en ellos, aunque casi nunca lo agradezcan. Estamos condenados a morir en sus páginas y a veces hasta dejar que sean ellos quienes acaben por quitarnos la vida. Yo la verdad es que desde que conozco a Expedi escribiendo, sí lo veo un poco más mayor, pero vamos, tampoco como para que te dejes la vida en ella, desde luego, ¿no? Expedi, para quien no lo conozca, lo cual dentro del grupo de hoy no creo que sea frecuente, no obstante, Expedi fue cofundador de Radio Valverde y colaborador durante 7 años, responsable de los informativos de Televalverde durante 10 años y responsable de la sección de cultura de las publicaciones Viva Valverde y Viva Moguer. Pregonero, entre otros, de la Real Cruz de Arriba de Berrocal, de la Velá de Santana y de San Juan Bautista, de la Romería de San Pancracio de Valverde del Camino, de la Romería de San Mamés y del Carnaval de Aroche. Colaborador también durante varios años del diario Huelva Información y actualmente colabora con el diario digital Huelva Buenas Noticias y es presidente de la Asociación Cultural Senabra en defensa del patrimonio de Aroche y miembro de la plataforma Poetas de Huelva por la Paz. Bueno, pues Expedi está siguiendo una carrera literaria que a mí, como presentador que ha recurrido en varias ocasiones de sus obras, me tiene un poco despistado. La verdad es que la evolución del autor como persona es notable. Acabo de preguntarle en la puerta con qué va a ser lo siguiente que nos va a sorprender. Porque Expedi publicó en el año 2010, empezó su línea de publicación con un diccionario, nada más y nada menos, lo cual es algo harto arriesgado, empezar a publicar con un diccionario. Él recogió, recopiló, ordenó todas las expresiones típicas del habla arocheña. Él es arocheño. Y bueno, empezó por contarnos cómo se habla allí y qué es lo que se quiere decir.
El diccionario, en principio, simpático, mayormente simpático en sus expresiones. Y se lo pensó un poco después de hacer ese diccionario, y 4 años después nos sorprende con una novela, Extraperlo, para mi gusto una excelente novela, costumbrista, rural, dedicada íntegramente al el tráfico de café en los tiempos de la posguerra en la frontera de España y de Portugal, frontera próxima a Aroche. Yo les voy a dar solo una semblanza de Extraperlo, pero les recomiendo encarecidamente que hagan por conseguirlo quien no lo tenga. Dice: no me da miedo que me calienten el jato, sentado en una silla con una toalla mojada a la cabeza. No me dan miedo las balas zumbando a mi alrededor, buscando ansiosas el blanco errao. No me da miedo ni la noche, ni la lluvia, ni el frío, ni los lobos aullando en las crestas de los peñones. Solo me da miedo el no saber qué comerán mañana los míos. Solo me aterroriza la puta hambre, que es la andulera machana de su dueña, la muerte. Y esa acecha impertérrita entre mi balcón y aquella raya del horizonte. Bueno, pues resulta que en ese libro de Extraperlo, que se desarrolla en Aroche, venía muy bien haber tenido el diccionario primero de Abebo, que él editó. No obstante, evidentemente le añadió un glosario al final para conocer y comprender los términos que se usaban. Pero después nos sorprende el año pasado, al menos a mí, con un libro de cuentos, sencillamente fábulas, que tuve el honor de prologar. Y en ese prólogo me permito recordar una frase parodiando a nuestro premio Nobel Juan Ramón Jiménez, que decía que era un libro escrito para niños, pero que lo iban a leer los hombres. Pues resulta que sí, que el libro Aplícate un cuento, que es el libro de cuentos que nos hizo Expedi el año pasado, contiene una serie de fábulas con un estudio y un mensaje social increíble. Sí, son fábulas que se le pueden leer a los niños. Los animales hablan y viven una serie de situaciones, pero las enseñanzas finales, las moralejas, son para que empecemos a aplicárnoslas nosotros primero. Por último, nos sorprende de nuevo, metiéndose en un barco bastante grande, en mi opinión, en el que, partiendo de una leyenda, no les voy a contar el libro, solo una semblanza, partiendo de una leyenda que existe en Aroche, porque tienen al pie de las piedras del castillo, en una de las piedras hay una huella de un pie. No sé si en el audiovisual han podido ver algo de eso, que está reflejado. Hay una huella de un pie, y un poco más adelante de la huella del pie hay una serpiente, una culebra de piedra. Bueno, pues esas huellas han dado lugar a una leyenda, y Expedi empieza por ahí, empieza por esa leyenda, a desgranar esa leyenda. El hombre empieza a tirar de la cuerda y termina metiéndose en una gruta. Nos cuenta cómo son los personajes de ese pueblo: Eulalio, el cura, el extranjero que vivía allí. De ahí se va embrollando, dentro de la cueva empieza un... No sigo. El caso es que llega un momento en que uno dice: yo estoy leyendo una versión de Indiana Jones adaptada a Aroche o algo así. Todas las comparaciones son odiosas, no pretendo comparar, pero es que se empieza a remontar por la Edad Media, se nos va con los caballeros templarios, nos cuenta cosas de las cruzadas, y al final la historia vuelve a terminar en Aroche, donde empezó. Claro, Antonio Gala, en su libro Los papeles del agua, nos dice:
porque la fuerza del autor es su sensibilidad, que es lo que lo convierte en un buen transmisor. Pues fenómeno. Este tío es un transmisor excelente, excelente. En cuanto a literatura de la Edad Media y de los templarios, naturalmente hay muchísimo escrito sobre el tema. Él se ha pegado a su buena paliza de búsqueda. Y yo humildemente me permito recomendarles a quienes tengan intención dos libros que he entresacado, luego lo pueden ver de cerca si quieren: El tesoro de los templarios, de Hanny Alders, y La cruz perdida, de Guido Cervo. Él bucea en los templarios, analiza su estilo, lo lleva a su novela, y poco a poco nos vamos enterando de muchas cosas que no sabíamos, a la par que vamos viviendo el libro. El libro tiene una rama esotérica, no demasiado profunda, pero sí la toca de pasada. En cuanto a esoterismo, sí, que ya no voy a entrar en grandes detalles. Solo para iniciados me permito recomendarles una pequeña obra que nos da las claves del esoterismo. Es una obra escrita por Víctor Mendaya en una entrevista que hace a José Manuel Anes sobre una mansión que hay cerca de Sintra, y en esa mansión es donde están reflejadas en su decoración y en su estructura casi todas las claves del esoterismo. Eso sí, lamento solo poderles ofrecer la edición en portugués, porque no he conseguido encontrar si está traducida al español. Bueno, pues esto es lo que tenemos por delante. Vamos a ver en qué termina todo esto hoy. Yo creo que será bien, a ver qué nos cuenta el prologuista. Y quiero cerrarles la presentación con otra cita de Ruiz Zafón, del mismo también El juego del ángel. Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambia de manos, cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte. Este libro nuevo de Spedi ya tiene varias almas. La de él, la de Ramón, la mía, algunas más, y espero que tenga la de todos ustedes. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Antonio Miquel aquí cada vez está mejor, ¿eh? Esto va tomando un cariz de sensibilidades y lo hacéis vosotros principalmente. Nosotros somos esporádicos, nómadas de este lugar, pero vosotros ya, excepto Salva, y vosotros dos hoy... Bueno, Antonio se ríe porque Antonio también es de los... y Rafael, que estará por ahí detrás. En fin, amigos. ¿Qué les voy a contar yo? Si lo que he sido en el libro he sido un simple lector. He leído el libro y Spedi me sorprendió pidiéndome el prólogo en verano. Y además me llamaba casi con frecuencia, me decía: lo has terminado, pero Spedi, ¿cuándo lo vas a publicar? No, yo lo publicaré en noviembre. ¿Y por qué me estás dando la vara en verano que te lo termine si todavía no lo vas a publicar? Y una vez y otra vez. Y lo leí. No tenía más remedio. Me ha sorprendido gratamente el libro porque el libro tiene intriga y la intriga atrae mucho, seduce. Hay una serie de connotaciones que le hacen al libro ser atractivo. Yo no diría que es un libro de esoterismo. Se toca el esoterismo, pero no un libro. Lo mismo que tampoco es un libro de templarios, aunque están los templarios, hay una idea general. Los templarios hay muchísimo escrito sobre los templarios y evidentemente eh, es muy atractivo también estudiar, ver, leer y escribir sobre los templarios. Entonces eso seduce también en el libro.
Lo del Grial, por ejemplo, la búsqueda del Grial, ¿será esto el encuentro, la búsqueda? Posiblemente el autor va por ahí también. Pero principalmente es un libro de intriga. Mirad, hay otra cosa que yo destacaría, y es que esto es Spedi. Quien conozca a Spedi, me imagino que habrá muchas personas aquí que lo conozcan, hay unas expresiones muy propias de él. Yo se lo he dicho y además lo recojo en el prólogo. Está contado con gracia, hay una historia lúdica, fuerte, transversal en una situación en Aroche. Está muy, aunque no se especifica con detalle y claridad, pero está ambientada en una historia Aroche a raíz de esta huella que ha dicho Jerónimo que se encuentra en un lugar de Aroche y otras más que él investiga y que van contando con que eso le sirve a él para crear su historia. Efectivamente, tiene una parte histórica porque él se documenta bien para ver dónde tiene que poner sus principales fundamentos en la novela, pero se evidencia lo que os digo, el atractivo. El atractivo. Por eso es conveniente empezarla un viernes por la tarde a terminarla el domingo por la mañana, que nadie te molesta y dice, oye, me he pasado esto. En fin, todo esto es lo que yo les puedo contar de la historia. Lo demás lo ha dicho Jerónimo. Ya estaba, cuando estaba contando lo de los templarios, te digo, eso es lo que me tocaba decir a mí. Y él... Pero como aquí se está tan bien, tan agradable, la cerveza está fresquita, las caras que hay aquí son prácticamente conocidas, los que venís menos quizás no lo sabéis, pero por aquí solemos venir casi siempre los mismos, un lugar emblemático, emblemático dentro del contexto de la cultura onubense. De hecho, el ayuntamiento le reconoció a Antonio, me parece que hace 2 años, Antonio, 3 años, hace 3 años que se le reconoció como, como un reconocimiento público, el ayuntamiento, como un lugar cultural. Aquí han pasado muchísima gente, son 25 años dando la vara, toda la gente y muchos poemas que hay en las paredes, en la radio, en la moto, que está por ahí también, y en nosotros mismos. Entonces viene muy bien que Spedi haya querido presentar el libro aquí, porque esto es un templo de la lectura, de la cultura, de la poesía, de la palabra. Y aquí nos sentimos bien y aquí queremos que él se sienta bien también. Tú no habías presentado antes ningún libro aquí, ¿no? Este va a ser el primero, pero seguirán algunos más porque él está continuamente buscando historias. Yo les digo algo que traía yo escrito por aquí, que viene en el prólogo, pero es la frase última que digo yo, es en definitiva la historia de un hombre cualquiera, solitario, ajeno a la evolución del hombre y perdido en la extrañeza de una soledad buscada. Y a partir de ahí van naciendo las razones, las propias razones de la novela. Fijaos, si os quedáis con esto que os he contado, no vais a tener el sabor de palpar la lectura de una obra distinta e importante en el contexto de nuestra literatura. No os quedéis ahí. Comprar el libro. Gracias. Sergio nos va a leer un trocito. Sí.
Llegamos a la isla de Advar, a una milla escasa de la costa frente a Tartus, y allí nos acantonamos en su fortaleza. Era de las últimas plazas que nos quedaban en Tierra Santa. A los pocos días de estar en ella, Josué enfermó del mal del mar. Abundante vómito y una fiebre le postraron en el lecho. Viéndose a las puertas de la muerte, me llamó. Me senté junto a él. Sus ojos lánguidos me miraron con infinita ternura y con voz apagada, casi en un susurro, comenzó a hablarme. Mi nombre es Joseph Alicard. Nací en Marsella en el año 1221 de nuestro Señor. Soy descendiente de los merovingios, que a su vez descendían del círculo de allegados de Jesús, que huyeron de Judea después de su muerte y que arribaron a las costas de Marsella. Desde mi nacimiento he pertenecido a la orden religiosa de los cátaros. Vivíamos en Languedoc, al este de los Pirineos. A nuestros sacerdotes les llamaban los perfectos, también hombres buenos. Con sus largos trajes negros recorrían los pueblos y ciudades, haciendo el bien y ayudando a la gente, tanto en lo humano como en lo espiritual. Para esto último, siempre llevaban una copia del Evangelio apócrifo de San Juan. Con esa filosofía de vida, unida a nuestra austeridad y a nuestro total desapego por las riquezas materiales, nos ganamos grandes simpatías, también de caballeros y nobles, como del pueblo llano que nos aceptaba plenamente. Llegamos a tener miles de seguidores en Francia, Alemania, Italia y España. Esto preocupó seriamente al poder de Roma, máxime cuando se rumoreaba que estaba en nuestro poder un importante tesoro de fe, hasta el punto que el Papa Inocencio III nos declaró secta herética. En 1208 comenzó una cruzada en nuestra contra. Nos asediaron y cometieron el mayor de los genocidios con nuestra gente, con el apoyo de las tropas del rey de Francia, Enrique IV. Los cátaros fuimos cayendo ciudad tras ciudad durante casi 40 años. En el saqueo de Basiers murieron miles de hombres, mujeres, niños y ancianos. Cuando un cruzado preguntó cómo se distinguía a los herejes de los cristianos, un sacerdote llamado Papa había puesto al frente de sus huestes, contestó: matadlos a todos, que Dios en el cielo sabrá distinguir a los suyos. Finalmente, los últimos hombres puros fuimos sitiados en la fortaleza de Montsegur, en la que era la capital de nuestro movimiento. Esta estaba en lo alto de un escarpado monte, de muy difícil acceso. Resistimos en ella más de 10 meses. Al final quedábamos unas 500 personas en el castillo, rodeados de más de 20.000 soldados. El sacerdote Pierre Bonnet nos eligió 4 cátaros para el caso de producirse la conquista del castillo, escapáramos por el escarpado acantilado del norte con nuestro tesoro espiritual. Éramos mi primo Amiel, Hugo, Poitevin y yo, que para entonces ya tenía 22 años. El 16 de enero de 1244, las hordas del Papa entraron en Montsegur. Se llevaron a todos sus ocupantes encadenados montaña abajo hasta un descampado donde preparada tenían una gran hoguera. Nosotros 4, con nuestro tesoro de fe, nos descolgamos por aquel abismo que era la garganta de la sed y logramos escapar. 2 horas después, en lo alto de la montaña nevada de Vidorta, encendimos una gran hoguera que era la señal pactada para que nuestros hermanos supieran que el tesoro estaba a salvo. Desde allí, escuchamos sus cánticos mientras el fuego les consumía. Cada uno de nosotros portaba un importante documento cátaro, el mío, el que siempre estuvo en mi familia. Allí nos separamos y desde entonces nunca más he sabido de ellos. Como era sabedor de los pobres caballeros de Cristo, eran simpatizantes de nuestra fe, hasta el punto que renunciaron a participar en la cruzada contra nosotros. A ellos busqué y en su orden me enrolé. Metió la mano en su pecho y sacó el pequeño zurrón de cuero, cogiendo mis 2 manos.
lo puso en ellas, diciendo: «Toma, Albert, este es el verdadero tesoro de los cátaros y desde ahora de los templarios. Aquel que mi antepasado tomó de la mano del apóstol en su lecho de muerte en Éfeso y que prometió poner a buen recaudo, cuando lo guardó, hizo un legajo en 2 partes. Una la dio a un hombre de Dios y la otra siguió por siempre en nuestra familia. A ti te hago su custodio. Quien lo lleve nunca morirá en batalla. Cuando lo abras, ten fe. Mucha fe, Albert. Reza a diario la oración que te manda. Ella te protegerá del mal. Solo Jacques, el sabedor, es sabedor de su existencia, pero nunca lo vio. Hace falta la otra parte ocultada, y eso solo él sabe dónde está. Unidas las dos, el mundo temblará ante la gran verdad que se avecina. Ten fe, Nazaret. Con ese nombre te bautizo ahora y así te llamarás cristianamente en adelante». La muerte le llegó al viejo caballero. Le enterramos en la fortaleza y en su lápida solo reza: «Aquí yace Josué». Bueno, eso es una parte de la novela, como habéis podido comprobar, referente a los templarios. Pero ahora Ana nos va a leer otra parte que refiere un poco más la parte contemporánea de la novela. Quien le dé miedo o por las noches tenga pesadillas, yo le rogaría que se fuera a fumar un cigarrillo luego ya que entre. Bueno, martes 5 de marzo en tiempo real. Es finales de invierno, aún hace frío. Parece que el temporal se ha alargado, ya que el tiempo está revuelto y casi todos los días llueve. Para escribir es un bálsamo oír cómo cae el agua de las canales sentando delante de la chimenea. Hoy, desde que he llegado, me he organizado, me he puesto a repasar papeles y a tomar notas. El día va pasando y apenas tomo bocado, enfrascado como estoy en esta historia de trenes. Fumando un cigarro y tomando un café, desde la puerta contemplo cómo cae el sol y desaparece en el horizonte en un claro entre las nubes. Al poco está de nuevo llovizneando. Cierro la puerta y sigo de nuevo con mi labor. De vez en cuando se oye ladrar a Mora y el tintineo de las campanillas de las cabras que duermen en un redil techado, anexo al cortijo donde ellas voluntariamente entran y salen. A medianoche decido que ya está bien. No puedo más. Recojo los papeles, atizo la candela y me dispongo a dormir aquí mismo, en el sofá, al calor de la lumbre. Imposible conciliar el sueño. Solo veo trenes por todas partes. Entonces, de un salto, me pongo en pie, cojo de la percha de detrás de la puerta un poncho de gruesa lana y un bastón, y me decido a dar un paseo en la noche. Cierro la puerta y me dirijo a la cancela. Mora, al barruntarme, viene, me olisquea moviendo el rabo y me acompaña a los 200 metros que separa el cortijo de la cancela. Al llegar allí, ella se para como siempre. Sabe que de allí para afuera no debe pasar. Yo salgo, cierro la portera desde fuera. Hay una niebla espesa, pero no importa. Decido dar un paseo por el camino principal, en el frescor de la noche, para despejar mi máquina de crear. Camino despacio, saboreando el olor a tierra mojada y escuchando los silencios. Hay luna llena que aparece y desaparece entre las veloces nubes. Con esa intermitencia de la luz, el camino se vislumbra como si el flash de una máquina de hacer fotos se fuese disparando delante mía. De vez en cuando se oye el siseo de un cárabo, el grito de una raposa o el croar de las ranas en las charcas.
En uno de los espacios que el camino está iluminado, me parece ver delante algo que viene hacia mí. Se oscurece de nuevo la noche y siguiente claridad defino aquello. Sin ninguna duda es una persona. Será alguien que, como yo, también gusta de usar la noche para caminar. Ya veremos. Pienso. Al poco, la figura, a unos 30 metros entonces, observo que es más pequeño de lo normal. ¿Y si fuese una mujer? Pero a estas horas y caminando tan tranquila, algo no va bien. Me empieza entonces a entrar un desasosiego en el cuerpo. Una mujer caminando por medio del campo sola a la 1 de la mañana está fuera de toda lógica. No sé qué hacer. Pararme, seguir, dar media vuelta y salir pitando. Estoy bloqueado y aquello sigue avanzando hacia mí de forma pausada y mecánica. Con la espesa niebla todo es confuso, pero a escasos metros ya lo puedo ver claro. Es un niño. Por Dios, ¿qué hace esta criatura a estas horas aquí? Debe venir perdido. Intento correr hacia él para cogerlo entre mis brazos y darle protección, mas en vez de venir llorando, avanza serio, con sus ojos brillantes, clavados en los míos. De pronto se para a 1 metro de mí y sin decir palabra esboza una amplia y extraña sonrisa. Ya no puedo más. Doy un grito de terrible pánico y salgo como alma que lleva el diablo a todo lo que dan mis piernas, en dirección al cortijo, dejando a aquel pequeño plantado en medio del camino. Antes de desaparecer aún, tengo tiempo de volver la cabeza para ver si me sigue. Pero no, está hierático, en el mismo lugar donde lo dejé. Echo el candado a la cancela y me bebo el trozo del camino hasta el cortijo en un santiamén. Entro y atranco la puerta por dentro. Vengo sudando a chorros, pero un extraño escalofrío recorre mi espalda desde la nuca, columna abajo. Y estoy tiritando. Me tiro en el sofá como muerto sin saber aún qué es lo que me ha pasado. Pienso entonces en coger el coche e irme al pueblo para denunciar el hecho a la Guardia Civil. Y una leche. Yo no salgo de aquí así me maten. Mi conciencia empieza entonces a remover mi ser. He dejado a un pequeño indefenso abandonado en medio de la noche. El pánico ha podido a la ternura, al amparo, al amor a nuestros niños. Derrumbado en este sillón, con los ojos fijos en la llama de la candela, el mejor de los insultos que me digo es cobarde. Incluso pienso en volver a buscarle y traerle conmigo al cobijo del frío, acurrucarlo en mis brazos y por la mañana llevarle a un lugar civilizado. Entonces se escuchan unos leves golpes en la puerta de la calle. Me embaro pensando que son figuraciones mías, que el miedo me está jugando una mala pasada. Pero no, los golpecillos se vuelven a repetir. Tenues, como si más que golpear, acariciasen la puerta. Morano ha ladrado. Luego quien sea es de ella conocido. Juan, el dueño de la finca, no puede ser, porque él tiene la llave de la puerta del cortijo. Temblando como un flan, solo acierto a gritar: ¡por Dios! ¿Quién anda ahí? Silencio. Los segundos parecen horas. ¿Qué digo? Días. Entonces escucho al otro lado de la puerta la feliz y desenfadada risa de un niño. Nada más. De nuevo vuelve el silencio. Paso toda la noche sin pegar ojo, rebujado en una manta delante del fuego y con el hacha, mi única arma de defensa, al alcance de mi mano, suplicando no volver a oír aquella risa y deseando que amanezca. Gracias. Bueno, buenas noches. Ahora me toca a mí. Muchas gracias a todos los que estáis aquí, que habéis venido. Muchas gracias, Antonio, porque desde el primer momento que hablé con él para proponerle de presentar la novela
facilitarme, bueno, pues todo para que esto se pudiera hacer. Evidentemente gracias a Jerónimo, que es como mi hermano pero sin el cómo. Él, bueno, le da vida a mis libros, a mis publicaciones, me presenta allí donde yo le pido, sin ningún tipo de problema. Y además, bueno, pues como ustedes han visto, no sé si lo han percibido, es amigo, sobre todo eso, es un buen amigo. Gracias a Ramón, evidentemente, porque, bueno, él está muy liado siempre con muchas cosas y muchas situaciones literarias que él lleva, que él propone, que él dirige, que él organiza. Pero bueno, él siempre tiene un huequecito para estar con los amigos y para, como en este caso, pues echar aquí un ratito conmigo. En la novela, bien, Ramón en el prólogo dice razones de prólogo y desarrolla su prólogo, que además es cortito, que es como a mí me gusta, muy cortito pero muy denso y específico, y además yo creo que en ese folio y pico, folio y poquito, lo dice todo, y yo de verdad es un prólogo que me ha encantado. Bien, pues yo también doy unas razones del diablo patado. Lo de patado, si lo buscan, no existe. La palabra patado no existe en el castellano. Existiría patada o paté. Era la cruz que llevaban los templarios en el pecho, la cruz paté o la cruz patada. Pero claro, a ser masculino, un diablo, bueno, pues ustedes saben que en la novela, como se juega con muchas cosas, entre otras con las palabras, pues diablo patado, porque lleva una cruz al pecho, en el pecho. ¿Y qué propone? ¿Qué propone esta novela? Yo creo que lo primero y más importante que propone es una trama, como ha dicho Ramón, de intriga desde la primera página hasta el final. Que el final, para mí, pues yo creo que es de lo más intrigante. Pero bueno, eso ya ustedes lo verán cuando lo lean. Destaco sobre todo una cosa muy importante, el contar la vida de una persona discriminada por la sociedad y por su propia familia, por el hecho de ser homosexual. Problema importante, sobre todo en el medio rural, en el siglo pasado, y que aún hoy perdura. Evidentemente, esto es una novela y su historia está repleta de situaciones imaginarias y fantásticas. Pero el fondo, en su azarosa vida, es su azarosa vida causada por esa condición, por su condición de homosexual. También propone la novela cómo nos movemos a diario en el mundo cotidiano sin sospechar siquiera que lo que nos rodea, en un momento dado, en cualquier momento, ahora, nos puede afectar de forma definitiva, para bien o para mal, a nuestras vidas y quizás al mundo en general. Plantea también lo enrevesada que puede ser la historia, cambiante según la pluma que la cuente. Por ejemplo, podríamos lanzar algunas preguntas que en la novela, en su contexto, también se lanzan o por lo menos se dejan entrever. ¿Fue Jesús un hombre de Dios? Perdón, un hombre Dios, no un hombre de Dios, un hombre Dios. ¿Fue un profeta? ¿Le ensalzó Saulo a la condición divina para competir con los dioses de la época? ¿Esconde la Iglesia secretos que, de conocerse, harían temblar al mundo? Pregúntense, ¿le habló alguna vez Dios al hombre? ¿O fue el hombre quien siempre habló por la boca de Dios? Pregúntense, ¿es el hombre el último eslabón de la cadena alimenticia en la tierra? ¿O algo nos mantiene con vida, nos cuida
y nos protege para, a la postre, alimentarse de nosotros. Propone la condición y el papel de la Orden del Temple, no como defensores de la gran verdad, sino como luchadores contra la gran mentira. Conectados desde el siglo XIII con nuestros días, donde el dilema del grial o reliquia sigue siendo el mismo, pues seguimos sin saber nada de ellos, aunque la historia y sus historiadores nos han contado miles de elucubraciones, sin saber aún si alguna se acerca a la verdad. Las situaciones que se cuentan de estos monjes guerreros en la novela es historia, entre comillas, real, pues así nos la han contado y la han contado. Además, los sitios, las localizaciones de Túnez, de Siria, de Italia, de Francia y muchas otras, podemos comprobar que se ciñen a la realidad y que ya se escribieron. Solo que aquí, en esta novela, pues se propone una elucubración más. Propone también un mundo rural plagado de localizaciones y figurantes reales en un pueblo de la Sierra Norte de Huelva. Se plantean situaciones donde lo imaginario y fantástico se adueñan de todo lo que el protagonista toca, provocando a veces esa realidad mágica que García Márquez nos enseña a reconocer mezclada con lo cotidiano, por ejemplo en 100 años de soledad. En definitiva, la novela está escrita para entretener al lector. Bueno, y a la vez que para provocar sus reflexiones, sin pretender, evidentemente, en ningún momento convencer al lector, de que su verdad, la que siempre le acompaña, está equivocada. Muchas gracias. Ahora, si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta sobre la novela o sobre otra cuestión al autor, él gustosamente les contestará y al final del acto firmará los ejemplares que se le presenten para ello, con dedicatoria. Venga, alguna preguntilla por ahí, ¿no se ocurre nada? Hasta que no la lean. No, bueno, gracias. Bien, pues venga, muchísimas gracias, muchas gracias.